Mauricio Caballero va a hacer un estudio post-mortem de los pacientes para saber cómo acciona el COVID-19 en los órganos y podría ser clave para futuros tratamientos. Mauricio, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda en Duplex en LU2 de Bahía Blanca. ¿Cómo va? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Pero muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Mauricio, vamos a contar a la gente este estudio que vas a realizar a partir de cuándo nace esta iniciativa y cómo se pone de manifiesto todo este aparato para que se puedan realizar estos estudios. En realidad el principal, bueno, esto cuando surge, cuando la OMS declara pandemia, en realidad ya cuando empieza el brote y empezamos a ver lo que pasaba en Wuhan y lo que pasaba en China, y después su expansión hacia Italia, nosotros una de las cuestiones que empezamos a pensar seriamente era cuáles son los mecanismos que podrían estar jugando en esta patología. Nosotros hacemos en la Fundación Infant desde el 2003, yo formalmente desde el 2011, trabajamos en virus respiratorios y tratamos de responder a cuáles son los mecanismos por los cuales los virus respiratorios afectan de manera diferencial a los distintos sujetos y hace que algunos tengan infecciones severas y fallezcan. Nosotros trabajamos con el virus inicial respiratorio, trabajamos con influenza pandémico, hicimos 2 artículos muy importantes que fueron claves para vacunar a población de riesgo. Las vacunas de las embarazadas y las demás fueron a partir de estudios que hicimos nosotros y otra gente, ¿no? Pero bueno, nosotros fuimos una de las partes importantes de esa red de estudios que salieron. Y actualmente nosotros, bueno, cuando pasó todo esto empezamos a pensar posibles estudios y posibles mecanismos por los cuales podría estar pasando esto, y nosotros venimos haciendo desde hace 4 años aproximadamente una modalidad de estudios por post-mortem basadas en biopsias en niños que fallecen a nivel domiciliario y que fallecen a nivel hospitalario. Y con esto nosotros hemos respondido una serie de preguntas muy importantes y queremos aplicar el mismo método para el COVID-19, para esta nueva pandemia. Con lo cual lo que nosotros pensamos, el plan del proyecto de estudio es fundamentalmente aquellos sujetos adultos que fallezcan con esta infección, hacer biopsias post-mortem con un nivel de bioseguridad 3, o sea, todo vestidos y con los cuidados máximos que el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud y el Real Colegio de Patólogos de Reino Unido recomiendan, y luego procesar estas muestras por medio de métodos de biología molecular y métodos de laboratorio muy sofisticados, con los cuales seguramente tendremos colaboradores en distintos hospitales. Un colaborador muy cercano a nosotros es el Hospital Italiano de Buenos Aires, el Hospital de Clínic y la Fundación IS Global en Barcelona. Hay gente del CDC con la cual nosotros también trabajamos, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Y la idea es que entre todos estos, seguramente algunos otros colaboradores de Reino Unido, podamos tratar de, si se logra hacer este estudio, porque está en fase preliminar, tratar de responder cuáles son los mecanismos por los cuales este virus ocasiona la muerte en ciertos individuos de nuestro país. Tengo entendido que hay un médico infectólogo y usted, Mauricio, que están capacitados y que ya tienen expertise en la materia, y está el Hospital Cosme Argerich preparado para tal sentido, pero para realizar esto debe haber algún consentimiento de la familia para realizar el estudio post-mortem en algún niño, y también cómo son los pasos. Vamos a explicar a la gente que está en este momento en su casa cómo se realiza una biopsia de estas características, hacia dónde se va a dirigir la biopsia y cuánto tiempo tarda después el examen en dar con el resultado. Lo primero es como usted dijo, y es totalmente cierto, para realizar este tipo de procedimientos uno tiene que tener la aprobación del hospital para realizar el estudio, o los hospitales involucrados eventualmente, tener investigadores en el hospital, aprobado por un comité de ética, acreditado a nivel nacional o a nivel provincial o a nivel municipal. Esto requiere una serie de requisitos muy importantes,
y una vez que se pasa todo esto y se aprueba el estudio se puede realizar. Y para realizar este tipo de procedimientos se requiere el consentimiento familiar, ¿sí? El consentimiento en el caso de los niños, de los padres, en el caso de los adultos, la pareja o los hijos o los familiares directos. Y después en qué consiste es básicamente con una aguja muy fina, que es tan fina como la punta de una virome, es muy finita la aguja, y con eso se hacen unos pequeños pinchazos a través de la piel en lugares específicos y se obtienen unas muestras de 2 centímetros por 2 milímetros, unas muestras muy chiquititas del tamaño de un fideíto. Y con eso nosotros lo que hacemos es esto que les decía. Vemos las características de ese tejido, ¿sí? Con microscopios, y después le hacemos una serie de técnicas que llevan su tiempo. Inicialmente lo que vamos a buscar inicialmente es si hay alguna otra infección agregada, descripciones básicas de lo que pasa a nivel de los tejidos y de los órganos, que eso lleva muy poco tiempo, eso lleva aproximadamente menos de 2 meses. Lo de mirar los tejidos lleva una semana, ya se puede tener un dato preliminar, y después para llevar adelante estudios más de mecanismos mucho más finos, mucho más moleculares, digamos. Cuando digo moleculares es porque estamos viendo cosas más chicas que una célula, o sea, lo que queremos ver es cosas muy finas, eso lleva un poco más de tiempo, y planificación, porque la cantidad de muestras que uno tiene es limitada, entonces tenemos que ser muy precisos en lo que vamos a medir y cómo vamos a medir, y bueno, eso lleva un poquito más de tiempo, por sobre todo de planificación y desarrollo. El objetivo es que si todo esto se realiza de manera adecuada y como venimos nosotros realizando, es que en un mediano plazo haya resultados preliminares. Ya hay algunos estudios de este tipo hechos en China, hay estudios previos en el SARS del 2003 hecho por el CDC, con procedimientos muy parecidos, o sea que no es algo que nosotros estamos inventando, es un método que está validado, actualmente se realiza en más de 15 países este método. Detrás de este método está la organización la Fundación Bill and Melinda Gates y una serie de expertos a nivel mundial, patólogos y microbiólogos que validan esta técnica para su realización. Mauricio, bueno, esto va a ser clave para ver cómo actúa el coronavirus en las células y cuál es el mecanismo que hace para destruir las defensas inmunológicas y el sistema respiratorio. ¿Hace cuánto tiempo ya que viene trabajando como pediatra e integrante de la Fundación Infant hace muchísimos años, ¿no? En las razones de muertes de los niños menores de 5 años, bueno, en el conurbano bonaerense principalmente y también en otras regiones? Yo empecé trabajando desde cuando era residente de pediatría en el 2009 en la pandemia H1N1, ahí fue mi primera colaboración con la fundación y a partir de ahí trabajé primero colaborativamente y a partir del 2011 como becario de investigación y actualmente como investigador. Me sigo desempeñando en la fundación, además soy investigador del CONICET y bueno, hasta hace muy poquito miembro del Hospital de Niños de La Plata. Bueno, recientemente me pasé a dedicarme exclusivamente a investigación, pero hasta hace poquito hacía tareas asistenciales. Mauricio, ¿qué mirada tiene sobre el avance de la pandemia, sobre también lo que se está investigando, una posible vacuna o varias posibles vacunas que se están investigando alrededor del mundo? ¿Cuál es su mirada? Bueno, con respecto a la pandemia, desde, digamos, por decirlo, cuando salió de las fronteras de China, la mirada fue de preocupación, inclusive ya cuando empezamos a ver algunos números y la velocidad con la cual y la gravedad con la cual aparecían los números en China, ya empezamos con un poco de preocupación y con la expansión hacia el resto de los países de Europa, más preocupación y bueno, y ahora con la verdad que mucho recaudo de todo. Con respecto a los trabajos, algo que me parece que es súper interesante en términos de esto,
como un lado positivo es que la ciencia mundial está haciendo muchos esfuerzos, y tanto como los médicos también, para tratar de enfrentar en cada punto a esta pandemia, entenderla en detalle y tratar de dar respuestas. Con respecto a las vacunas, sí, son promisorias las fases iniciales de vacunas que están en testeo a nivel mundial, como así también algunos ensayos de medicación, pero bueno, también entender de que es una realidad de que hoy en día no va a haber vacuna para esta pandemia. Cuando digo esta pandemia es este momento, pero bueno, ojalá que haya avances para años subsiguientes. Les vuelvo a decir, creo que todas las agencias de investigación, todas las agencias científicas del mundo están mirando a esto y tratando de dar resoluciones. Sin ir más lejos, el Malbrán genotipificó al virus circulante en la Argentina, el CONICET está dando un montón de subsidios y la agencia del Ministerio de Ciencia están dando un montón de subsidios para investigaciones, para desarrollo de test rápidos y otros tipos de test en la Argentina. Entonces, claramente la comunidad científica que constantemente es golpeada en países en vías de desarrollo por distintos gobiernos, hoy en día está dando respuesta y está poniendo un montón de esfuerzo para tratar de entender esto y dar una solución pronta. Doctor, gracias por este momento y sus conceptos y el valioso aporte que va a realizar seguramente para la investigación del coronavirus. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. El doctor y también especialista Mauricio Caballero, que está por hacer un estudio post-mortem de los pacientes para saber cómo acciona el COVID-19 en los órganos, algo fundamental para su investigación.